cápsulas de crecimiento para un mejor bienestar, refrigerio para tu alma y alimento a tu vida. Con el apóstol José Antonio Bravo. Nada es imposible para nuestro Dios. Podemos iniciar recordando el poderoso testimonio de Abraham y de Sara, quienes no teniendo hijos, pero Dios le había prometido una descendencia. Pasaron años, décadas, y al final, y contra todo pronóstico y toda posibilidad humana, el Señor hizo un milagro, un poderoso milagro. Nació Isaac. Nació Isaac por encima de la edad de Abraham y por encima de la esterilidad de Sara. Porque nada es imposible para nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña que el Señor les prometió un hijo. Y Sara no creyó al principio. Fue en ese momento cuando Dios dijo estas grandes palabras: ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Génesis 18:14. Tenemos que entender que Dios es el Dios todopoderoso, y es fundamental no solamente saberlo, sino creerlo. Las Escrituras dicen en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 3: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era grande. Recordemos, nada es imposible para nuestro Dios. Textualmente la Biblia dice: pero cuando miraron, cuando alzaron la vista, miraron hacia arriba, recuperaron la visión. La fe y la esperanza son debilitadas al dejar de mirar a Dios para ver los problemas. Contra toda posibilidad humana, contra toda esperanza humana, en medio del desánimo de los discípulos, el Padre Celestial, el Todopoderoso, manifestó el poder en su Hijo Jesucristo, resucitándolo de entre los muertos. Definitivamente, nada es imposible para nuestro Dios. Con la ayuda de Dios es posible superar todos los obstáculos. La Biblia nos dice en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 3: pero decían entre sí: ¿quién removerá la piedra? Olvidando que nada es imposible para nuestro Dios. No podemos negar la incredulidad. Es un obstáculo muy frecuente en los cristianos hoy en día. Este espíritu de incredulidad afecta el creer en Dios, afecta acercarse y tomar los milagros de Dios. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé no confiaron en la promesa de Dios, en la promesa que Él iba a resucitar a Jesús de entre los muertos, pero tampoco se acordaron o no creyeron en todos los milagros que Jesús, el Hijo de Dios, había hecho. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó a Lázaro. Y Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Estas mujeres se preguntaron: ¿quién removerá la piedra? Ten presente esto: las grandes piedras solo son obstáculos para que tú puedas crecer en fe. Si tú crees a Dios, si tú le crees a Dios, Dios va a remover cualquier obstáculo, cualquier piedra en tu vida. Recuerda que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. Tú lo puedes leer en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 58. Es fundamental creerle a Dios, pero también buscarle a Dios, buscar a Dios todos los días. La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, cuando ya había salido el sol. Buscar al Señor
es una decisión que implica acción. El pasaje bíblico nos dice, fueron muy temprano en la mañana a buscarlo. Significa inversión de tiempo, esfuerzo, dominio propio. Buscar al Señor para que el Señor manifieste todo su poder en nosotros. Para que cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier circunstancia de tu vida sea Dios trayendo un milagro. Así que hoy, en esta preciosa mañana, Dios te dice, nada es imposible para mí. Solamente te pido una sola cosa, que puedas creer. Porque al que cree, todo le es posible. Nada es imposible para Dios. Bendiciones para todos.